Uno de estos 3 plugins VST gratuitos de guitarra acústica te va a petar la cabeza. Hola a todos y bienvenidos a Quokka Productions, yo soy Quokka y hoy te voy a enseñar 3 plugins VST de guitarra acústica completamente gratis. 2 de ellos están muy bien, pero es que el tercero se te va la olla. No exagero. Te mostraré cómo suenan en diferentes registros, pero sobre todo cómo funcionan, para poder obtener el sonido que buscas desde el segundo 1. ¡Vamos! El primer plugin de guitarra acústica es el Acoustic Guitars de DSK. La interfaz es súper sencilla y tenemos muy a mano todo lo que necesitamos. Tenemos 4 tipos de guitarra: acústica baja, acústica normal, de nylon y dobro. Dobro es un tipo de guitarra resonadora. Me lo ha dicho Wikipedia, yo no lo sabía. En la sección ADSR tenemos ataque, decay, sustain y release. Nada especial que explicar. A la derecha tenemos el parámetro Fine, con el que ajustas la desafinación. Tienes la extensión, spread y el volumen. Seamos claros, no es una guitarra realista, pero si lo llevamos al extremo podemos encontrar cositas interesantes. Por ejemplo, con el parámetro portamento. De hecho, si le subes un poco el ataque, ya pierde la sensación de que es una guitarra y ya se convierte en un sinte. El sonido que sale de este VST es completamente mono y todos los efectos actuarán dentro de ese mono. Estos efectos son el flanger, con el que puedes modificar la frecuencia en la que vibra, el feedback y el mix. ¿Cuánta señal del flanger quieres que se mezcle con la original? Un delay muy básico y un chorus. Dentro de lo básico de este plugin sí que hay que decir que responde bien a la velocity. Está bien saberlo. El siguiente es otro sonido de guitarra de nylon sintetizada con el Car Plus Strong, que también es un plugin muy sencillo. De hecho, la interfaz que tiene es esto, no hay más. El plugin se llama Digital Acoustic de TED. Tienes 4 parámetros con los que puedes controlar el brillo, el detune, el color y cuánto de lleno está este sonido. El brillo y el color los puedes modificar en cruz, y los otros 2 de forma individual. Nos pasa lo mismo que con el anterior, no es un sonido real, pero depende del tipo de producción que quieras conseguir, puede ser útil. Y prepárate para el siguiente plugin porque se te va a ir la olla. ¿Estás ready? Suscríbete. Es la Ample Guitar M2 Lite. De verdad, me parece increíble que esto sea gratis. Ya hablé de ella en este vídeo, pero aquí vas a entrar hasta el cuello y vas a flipar. Escucha cómo suena el preset inicial. En la pista solo tengo instalado el plugin de Velocity para que sea un poco más humanizado, pero nada más. Tienes opciones para que lo que toque suene con la palma muteada, se consigue con la tecla T0, con la cuerda abierta al C0, y hacer hammer on o pull off con la tecla de aquí, o escribiéndolo en MIDI. Pero miremos más a fondo los parámetros. Puedes regular de forma separada el volumen de los micros y mezclarlo directamente en el plugin, por si quieres un sonido con más cuerpo o más brillante. Tienes opciones de paneo y estéreo con pan y width, convirtiendo el mismo sonido en enorme o en mono. La opción double te permite hacer como si se hubiera grabado lo mismo 2 veces y una se hubiera puesto a la izquierda y otra a la derecha, para jugar con el estéreo. Se activa desde aquí y se regula desde este knob. Tienes un mezclador donde puedes regular el release de la ganancia, aquí, el volumen de los efectos que se controlan desde otro sitio, el control de la resonancia y el ataque y el release del ruido del traste. Con el knob de start regulas el tiempo desde que pulsas la nota hasta que suena. Por defecto viene en 35 milisegundos y esto se hace para que primero suene el sonido de tocar la cuerda y luego la nota que emite. Personalizarlo al milímetro. También puedes hacer bending con las ruedas o con tu teclado. Pero si crees que esto es bueno, espérate. En la pestaña Strummer puedes activar el raqueo. Tengo este MIDI con 2 acordes y con el raqueo desactivado suena así. Pero mira la diferencia si activas la opción de raqueo. Te ha creado un patrón de raqueo solo con 2 acordes. Puedes modificar 1000 cosas, aquí no hay ningún secreto. Lo interesante está aquí. Puedes crear un patrón tú mismo o modificar uno que ya venga. A la izquierda te indica para qué es cada casilla. Por ejemplo, con esta casilla hace un raqueo hacia abajo con la cuerda de arriba abierta. O puede hacer que haga un raqueo hacia arriba muteado.
puedes grabar tus patrones e ir intercalándolos con los que ya hay. También hay una sección en la que puedes cargar tus tablaturas. Y te viene con un propio rack de efectos, con compresión, distorsión, ecualizador de 5 bandas, chorus, delay, reverb y un pedal de wow. Has flipado con este plugin, ¿eh? Pues he preparado otro vídeo con muchísimos más plugins de guitarra gratuitos. Haz clic aquí, en la descripción o en el comentario fijado, donde quieras, pero no te lo pierdas, porque si este ya te ha ayudado, el otro ya ni te digo. Por cierto, suscríbete ya que estás y corre, venga al otro vídeo.